Hola, hola, Dios te bendiga. Bienvenido a este curso de teoría musical. Te comento, la idea de este curso es de que aprendamos la grafía básica que utilizamos en las partituras que usamos generalmente en los retiros de verano, en las proclamas proféticas que ministramos juntos. Como tú ya habrás notado, pues la forma de comunicarnos, ponernos de acuerdo a través de partituras. Entonces, la idea, la intención es de que tengas una noción básica de toda la simbología, qué significa cada simbolito que aparece en la partitura, ¿sí? Esto requiere práctica. Mi intención también es despertar en ti la curiosidad para que investigues a profundidad en los temas que vamos a ir abordando a lo largo de esta clase o de este curso virtual. Entonces, esto es bien importante. La Biblia dice que tenemos que alabar a Dios con técnica, de una buena manera, en el Salmo 33. Entonces, esta parte de la preparación, el tiempo que vas a invertir en aprender, pues se va a traducir también, aparte de conocimiento, en técnica para tu instrumento y mejorar un poco más la forma en la que lo ejecutas. Eh, entonces, quisiera que por favor me acompañes aquí a la pantalla. Eh, Quiero mostrarte un par de cosas importantes. Una de las herramientas que yo uso para hacer partituras eh, se llama Sibelius, ¿sí? Eh, Me gusta más el programa que se llama Finale, pero a veces por las limitaciones del equipo o porque no consigo el instalador también, he utilizado más Sibelius en los últimos años. Pero realmente cualquiera de los dos para mí son muy útiles. Por supuesto que hay más herramientas o programas para edición de partituras. Tú puedes escoger uno a tu gusto y lo importante es de que te animes a hacer partituras, ¿sí? Entonces, acá lo que tú ves en la pantalla, este sería el entorno en el que usualmente estoy trabajando las partituras. Es específicamente es una partitura de flauta. Eh, y quisiera explicarte un par de cosas importantes antes de iniciar. Por ejemplo, en una partitura tú vas a encontrar el título de la canción de la pieza. Obviamente yo aquí le coloqué título de clase virtual número uno. Eh, Abajo debería ir el subtítulo o el álbum al cual pertenece la canción. Aquí a un costado aparece el autor o el arreglista, dependiendo qué tanta información venga en la partitura. ¿Sí? A veces viene, por ejemplo, la casa disquera, el autor, el año, por ejemplo, etcétera. ¿Sí? Aquí solamente puse yo como referencia, pues, adoración didáctica. ¿Sí? Eh, la figura que está aquí al inicio o sobre el primer compás o pentagrama, que vamos a ver qué es la velocidad a la cual la canción debería ser ejecutada y practicada. En este caso, pues sería 150 bits o megas por minuto. Esto se mide con un metrónomo. Muy importante que tratemos todos de practicar con un metrónomo, ¿sí? Para que cuando ensamblemos, ya sea entre vientos o entre músicos de una iglesia, todos toquemos con una velocidad pareja, ¿sí? Y no lo que usualmente pasa a veces que uno toca más rápido que otro y se vuelve un relajo, ¿sí? Entonces, esto nos indica a qué velocidad debería tocarse la canción. Claro, en la práctica a veces nos emocionamos un poquito y tocamos un poquito más rápido de lo que practicamos, pero esto es una buena referencia o una base para practicar en casa. Lo que tú ves aquí en la pantalla, esa serie de líneas se llama pentagrama. Es una serie de 5 líneas y 4 espacios, se cuentan de abajo hacia arriba, eso es bien importante, ¿sí? Contamos de abajo hacia arriba, de tal manera que la primera línea está aquí abajo, ¿sí? Y la quinta va a estar aquí arriba. Perdón que sea redundante, pero esto es bien importante, ¿sí? Este es un concepto básico. Sobre estas líneas y espacios, pues vamos a colocar notas o figuras musicales que van a representar notas, ¿sí? Pues obviamente en 5 líneas y 4 espacios únicamente nos cabrían 9 notas y los instrumentos de viento, o en su mayoría, pues puede abarcar diferentes octavas, tiene un rango de notas que se llama tesitura y que no cabría en el pentagrama. Entonces tenemos que hacer uso de espacios y líneas adicionales, tanto superiores como inferiores, pero ahora vamos a ver un poquito más de eso. Eh,
¿Qué más importantes antes de empezar? Bueno, los instrumentos de viento en su mayoría utilizamos la clave de sol como una referencia, ¿sí? Ahora es un poquito más grande para que se pueda ver más de cerca. Aquí tenemos la clave de sol, ¿sí? Lo que hacen las claves musicales o las llaves musicales es darnos una referencia dentro del pentagrama. O sea, nos indica qué nota es cada figura musical dentro del pentagrama. Más adelante vamos a ver que hay varias claves o llaves. Las más utilizadas son la clave de sol en segunda línea y la clave de fa en cuarta línea. Eh, Específicamente hablando de los vientos, los instrumentos de viento que tienden a ser bajos o a tocar notas bajas usan la clave de fa en cuarta línea. Por ejemplo, en el contexto de iglesia, el trombón debería ser tocado en clave de fa, afinado en do. Estamos en un dilema ahorita. Bueno, si eres de Guatemala, habrás notado que tocamos el trombón como que si fuera trompeta, ¿sí? Afinado en si bemol y agarramos las notas de la trompeta y no debería ser así. Si tú eres un trombonista de otro país, probablemente ya estés estandarizado y toques el trombón en tu país afinado en do y escrito en clave de fa, ¿sí? Pero ¿para qué me sirve esta clave de sol? Para lo siguiente, ¿sí? Vamos a empezar aquí a escribir. Lo que hace la clave de sol es indicarme que el sol va a quedar sobre la segunda línea. Entonces, esa sería la nota sol. Voy a quitar nada más esta línea verde que nos está tapando aquí un poquito. ¿Ok? La clave de sol nos indica, es una referencia para decirnos dónde queda dentro del pentagrama la nota sol. Si yo cambiara de clave y usara otra clave, pues entonces ya todo cambia de ubicación, pero hoy hablemos de la clave de sol. Entonces tú sabes de que hay 7 notas musicales, ¿sí? Do, re, mi, fa, sol, la, si, y nuevamente se repetiría el ciclo, do, ¿verdad? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, etc. Hablamos del concepto de octavas. El sonido puede ser ascendente, descendente, octavas altas, octavas bajas, etcétera, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, y hoy no vamos a ver nada de sostenido ni bemoles todavía, pero partiendo de esas 7 notas elementales, yo puedo comenzar entonces a construir o a ubicar más bien las notas dentro del pentagrama. ¿Cómo así? Si yo sé que sol queda sobre la segunda línea, yo puedo comenzar a indagar qué queda arriba y abajo de ese sol. Entonces, pensemos por unos segundos. La escala que normalmente aprendemos desde un comienzo va do, re, mi, fa, sol, la queda arriba, ¿sí? De sol. Entonces, aquí en el pentagrama me voy sobre la segunda línea, donde queda el sol, y inmediatamente arriba, en el espacio que está sobre la segunda línea, es decir, el segundo espacio, va la nota la. Y así puedo comenzar a construir diferentes eh, notas, ¿sí? O ubicar, perdón, diferentes notas. Si iría en la tercera línea, do iría en la cuarta línea, eh, lo va a hacer hacia abajo, sol queda en la segunda línea como una referencia, abajo de ese sol queda fa, y abajo de ese fa queda mi, abajo de ese mi queda un re. Si te das cuenta, aquí el re ya se salió del pentagrama, ¿sí? Y yo puedo seguir bajando más, por ejemplo, un do quedaría por acá. Eh, Aquí ya hice yo uso de un espacio adicional inferior, ¿sí? Y aquí en el caso del do ya hice uso de una línea adicional inferior, ¿sí? Debajo del pentagrama, perdón. Importante de eso también. Eh, si yo agarro, o si yo tomo, perdón, voy a hacerlo acá a la par, ¿sí? Nuevamente este do, voy a hacer acá. Y construyo mi escala, por ejemplo, aquí tengo do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Estas notas que yo puse ahorita de pentagrama, sea cual sea tu instrumento, se refiere a la primera octava, o sea, son las notas bajas, no las más graves, sino que la primera octava que uno aprende, ya sea trompeta, trombón, flauta, saxofón, etcétera, ¿sí?
esa es la primera octava. Entonces, cuando tocamos una partitura, tenemos que tratar de apegarnos a la octava que dice la partitura. ¿Qué pasa muchas veces? Queremos tocar siempre todo arriba. Y a veces las partituras están diseñadas o escritas, están orquestadas, o sea, es decir, está distribuido el sonido para que cada quien toque una octava específica y todo se complemente. Entonces, es muy diferente tocar en ensamble. Sí, ensamble es cuando vemos un conjunto de músicos tocando simultáneamente, ensamblando, nos valga la redundancia, y aparte tocar como solista. El problema es que queremos tocar como solista todo el tiempo. Y perdón, y no es así. Tenemos que aprender, tenemos que educarnos y saber en qué momento tocamos como ensamble y en qué momento como solista, ¿sí? Entonces, la primera octava está comprendida entre este do que está debajo del pentagrama hasta el do que queda en medio, ¿sí? Y de ahí hacia arriba ya tenemos la segunda octava del instrumento. Lo voy a hacer aquí abajito en el siguiente pentagrama. Dicho sea de paso, el pentagrama está dividido en... Vamos a ver, acá faltó algo. El pentagrama está dividido, tú puedes ver acá, con una serie de barras verticales, ¿sí? Y esas porciones en las cuales se divide el pentagrama se llaman compases. Aquí tenemos un compás medido o determinado por un 4/4, que más adelante vamos a ver eso un poquito más con detalle, pero lo que significa es que en cada compás hay 4 negras o su equivalente, ¿sí? Cuando completamos 4 negras, por ejemplo, como en este ejemplo que tenemos acá en este compás, ¿sí? Tengo estas figuras, aprovechado, también se llaman negras. Ahora estamos hablando un poquito más de las figuras musicales, pero estas se llaman negras. Entonces tengo 4 negras, y cuando tengo 4 tengo que dividir el pentagrama, ¿sí? Para formar el siguiente compás. Y otra vez pongo 4 negras. Y así cada 4 negras tengo que ir dividiendo, ¿sí? Lo más que me cabe en cada compás de 4/4 son 4 negras o su equivalente. Entonces, regresando nuevamente al tema de las escalas, de las octavas más bien, vamos a regresar acá. Tenemos lo siguiente. Entonces, a partir de, de este do, ya es parte de la segunda octava de los instrumentos, ¿sí? Este sería un do octava, un re octava, mi, fa, sol, la, si y do. En el caso de los saxofones y trompetas, este sería más o menos el rango normal dentro del cual deberían tocar a la hora del ensamble. Claro, yo entiendo que podemos subir mucho más, claro que se puede hacer, depende mucho de la técnica del instrumentista, pero generalmente, podríamos decir que generalmente arriba de esto ya es para solos, ¿sí? Pero nuevamente, no es que sea una regla rígida, sino que procuramos de que se distribuyan los instrumentos que están en una iglesia para que todo suene complementado y suene mejor. Uh, Antes de continuar, debo decirte que los instrumentos se clasifican según la altura o el timbre de su sonido. Hay sopraninos, sopranos, contraltos, tenores, bajos, barítonos, contrabajos, etcétera, ¿sí? Al igual que lo hacen la voz humana, ¿sí? Por ejemplo, la voz humana se clasifica en dos grupos grandes: voces de hombres, voces de mujeres. Las voces de hombres, la más aguda se llama tenor, luego está la voz barítono y luego está la voz bajo, ¿sí? De hombre. La voz más grave de las mujeres, que es más alta que la del tenor de hombre, se llama contralto. Luego tenemos mezzosoprano y luego tenemos la soprano, ¿sí? Y luego tenemos las voces blancas, que es una clasificación ya de las voces como la de los niños, por ejemplo, ¿sí? Obviamente cada una de estas voces tiene subdivisiones que no me interesa en este momento pues profundizar en ellas, pero te dejo la invitación para que tú puedas investigarlos. Entonces, la idea de orquestar en una partitura los instrumentos es, por ejemplo, el saxofón alto, naturalmente es más baja que la trompeta. Entonces la trompeta va arriba, el saxofón alto va también tocando, no hasta arriba, pero va tocando en medio, que viene a ser la parte baja de la trompeta, ¿sí? Entonces se va complementando el trombón. También al tocar en medio del trombón, todavía está por debajo de lo que es el saxofón, entonces se va complementando. Y la flauta tiende a subir, es normal que la flauta suba, entonces la flauta anda por aquí arriba, adornando, acompañando,
y lo que debe predominar a la hora de tocar en un ensamble es la trompeta, ¿sí? Y los demás instrumentos son un colchón que le dan cuerpo a la trompeta. Entonces, cada instrumento tiene una función. El problema es que a veces todos queremos tocar lo que los demás hacen y se vuelve un relajo, ¿sí? Eh, He visto, en algún momento también lo hice, claro, ya llevo años tocando, he aprendido varias cosas, me falta mucho por aprender todavía, pero uno también ha cometido errores y a veces pasaba que uno quería hacer, tocando saxofón, por ejemplo, lo que la flauta hacía o lo que la trompeta hacía, entonces se volvía un relajo. Con el tiempo hemos aprendido que cada cosa tiene un lugar, ¿sí? Entonces, y eso se refleja en la partitura. Entonces aquí tenemos el registro medio o la octava segunda del instrumento, ¿sí? Si yo continúo subiendo, llegaría al registro altísimo o tercera octava del instrumento. No voy a hacer acá. Este sería un do. Este ya sería un do 15. Mira, pues está el do que está acá, que sería el do base, ¿sí? El do central del instrumento. Luego tenemos el do octava, que está acá, ¿sí? En medio del pentagrama. Luego tenemos el do alto, ¿sí? O el do 15 o el do de la tercera octava, el tercer do del instrumento, ¿sí? Para la flauta es una nota muy natural, para saxofón, trompeta y trombón, bueno, si hacemos el equivalente de trombón y ya son notas un poquito ya agudas, que ya cuesta un poquito tocarlas, que requieren estudio más bien, ¿sí? Voy a continuar acá, este sería un do, luego tenemos acá un re, este es un mi, este es un fa, este es un sol, este es un la, este es un, a ver si me sale acá, este sería un si, vamos a ver, y este sería un, vamos a ver, este sería un do. Si te das cuenta, el programa me puso en rojo estas notas. ¿Por qué? Aunque la flauta puede subir esto y, bastante, y media octava más todavía, la flauta puede llegar hasta un fa sostenido a un sol de la cuarta octava, ya no es tan natural, o sea, ya es como nos está indicando el programa que ya es muy alto para las flautas. Y los flautistas sí llegamos a eso, pero lo usamos más que todo para los solos, por ejemplo. ¿sí? Entonces, eh, solo para que te des cuenta, si yo cambiara esto a una partitura de trompeta, también me diría, mira, o está muy bajo o está muy alto, ¿sí? Entonces, todo eso hay que contemplarlo y la invitación es la que intentes tocar los cantos como están escritos, ¿sí? No todo trata de estar pitando y a ver quién sube más, no, no es necesario, ¿sí? Bueno, entonces, habiendo dicho eso, vamos a regresar nuevamente a donde comenzamos, tal vez desde acá. Y voy a usar un sistema llamado cifrado para nombrar cada nota. ¿sí? Si tú nunca has tocado partituras, estás empezando, te asusta esto, te recomiendo que hagas esto con las partituras que tengas en casa. Coge un lápiz, toma un lápiz y vamos a hacer lo siguiente. ¿sí? Eso te puede servir. Yo igual te voy a juntar el material dentro del curso para que lo tengas como un apoyo, una ayuda. Y vamos a hacer lo siguiente. Bien. Acá tenemos, este es un do, ¿sí? Este sería un re. Este sería un mi. Este sería un fa. Sol, la, si y el do octava. Este sistema de usar letras de la A a la G se llama cifrado. ¿sí? Los nombres que usamos son nombres latinos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, que provienen de un poema que se hizo en honor a San Juan. En la lectura que les adjunto, ahí está un poquito la historia para que la puedan leer. Pero tratamos de simplificar los nombres con letras. ¿sí? Entonces, este tipo de letras es bien importante porque también la forma en la que se escriben los acordes, digamos, la armonía de las canciones se hace a través del uso de letras o sistema de cifrado. Entonces, ¿por qué tiene o de dónde nace este tipo de nombres? En el piano, que vamos a ver más adelante, la primera nota que aparece es la tecla La. ¿sí? Entonces, a partir de ahí, pues La es A,
si es B, C es do, D es re, E es mi, F es fa y G es sol. Entonces de ahí viene la forma de cifrado, ¿sí? Entonces te recomiendo que también la practiques. Mira, tienes que aprender los nombres do, re, mi, fa, sol, así. Tienes que aprender el cifrado, o sea, con letras. Tienes que aprender partitura, etcétera. Y todo eso te va a ser útil para que tú puedas aprender a tocar mejor tu instrumento. Si regresamos aquí nuevamente, ese sería un do. Vamos a bajar un poquito la pantalla. Este sería un do. Este sería un re, una D, ¿sí? Este sería un mi, un fa, un sol, un la, un si y un do de la segunda octava, ¿sí? Recuerda, el conjunto o el rango de notas que un instrumento puede tocar o ejecutar se llama tesitura. Tu obligación como músico, mi obligación como músico es dominar toda la tesitura del instrumento, desde abajo hasta la nota más alta, ¿sí? Y no tiene nada de extraordinario poder tocar abajo o arriba, ¿sí? Porque a veces tenemos la mentalidad de que el que toca más arriba es el mejor. No tiene nada que ver con eso, ¿sí? Nuestra obligación es poder tocar bien en todo el instrumento. Y según sea el momento, poder o saber cuándo tocar arriba y cuándo tocar abajo, ¿sí? Esto aplica a las voces, aplica a las guitarras, aplica a los bajos, aplica a todos los instrumentos, ¿sí? Y luego tenemos el caso de la tercera octava. Nuevamente voy a poner acá aquí abajito, ¿sí? Tenemos las notas que se escribirían para la tercera octava o la octava altísima. Entonces tenemos una octava baja, una octava media, una octava alta o altísima. O tenemos primera octava, segunda octava, tercera octava. Podemos también seguir bajando. Voy a seguir acá en el ejemplo del pentagrama. Ya voy por el pentagrama. Ese número, paréntesis, ese número que está aquí arribita, al inicio de cada pentagrama, nos indica el número de compás. Para no estar contando, digamos, a la hora de un ensayo, solamente el director dice, miren, muchachos, miren, hermanos, váyanse todos al compás número 14. Entonces ya todos, aquí está el 14, ya saben dónde están, como un punto de referencia, ¿sí? Y ya siguen ensayando. Miren, muchachos, todo estuvo bien, pero faltó algo en el compás 25. Entonces vienen todos y buscan el compás 25. Si ese número de arriba nos indica qué número de compás es. Nuevamente, siempre al inicio de cada pentagrama tengo que especificar la clave. En este caso, la clave de sol en segunda línea, ¿sí? Bueno, hagamos lo siguiente. Vamos a ir bajando ahora. Ese sería un do. Si yo sigo bajando, ese sería un si. Ese sería un la. Ese sería un sol. Y puedo seguir bajando, ¿sí? Las famosas notas pedales en el caso de las trompetas, ¿sí? Y se puede seguir bajando más con la embocadura. Ahora, el saxofón lo más que llega es a un si bemol o a un la sostenido, ¿sí? Uno, están acá, a ver si me sale, no las puedo seleccionar, pero entre esta y esta, es lo más que un saxofón baja, ¿sí? ¿Por qué digo esta y esta? Porque puede ser un si bemol que es igual a un la sostenido, eso lo vamos a ver más adelante, el concepto de enarmonías. La flauta, bueno, depende de qué tipo de flauta tengas, o el tipo de patilla más bien, o de pata, baja a un do o baja hasta un si. Por eso es que aquí aparece ya en rojo, porque digamos ya este sí es como, ya llegamos al extremo de la flauta, ¿sí? Entonces, aquí podemos continuar. Voy a poner un nombre a eso para que tengas ahí la referencia. Eh, este sería un do, este sería un si, este sería un la, este sería un sol. De la octava más baja, ¿sí? Como te digo, la flauta saxofón no llega a este sol, por ejemplo, y no puede bajar más de eso. La flauta menos. Entonces, pero trompetistas a ustedes sí les puede servir. De hecho, cuando estudian notas pedales, bajan a eso y un poquito más todavía. Entonces, continuemos acá. Hablando de figuras musicales, vamos a ver hoy las principales, ¿sí? Hay una figura que llena por sí misma todo el compás y esa figura se llama redonda. Esta es la redonda, ¿sí? Se las presento.
La redonda se puede, bueno, equivale a cuatro tiempos. Solita ella, dentro de un compás de cuatro cuartos, el sonido o la duración que debe tener es de cuatro tiempos. ¿Cómo así? Yo vengo, por ejemplo, contando un, dos, tres, cuatro. Ese sería un sí, por ejemplo, en la pantalla. ¿Sí? Entonces yo tiene que hacer un, dos, tres, cuatro. Sí, sin mantener el sonido por cuatro tiempos. Pero yo puedo dividir la redonda a la mitad y voy a obtener una figura que se llama blanca. ¿Cómo diferencio una redonda de una blanca? Pues la redonda nada más tiene cabeza y una cabeza hueca, una cabeza vacía, ¿sí? En cambio, la blanca es una cabeza hueca y vacía, pero tiene una cosa, una raíz llamada plica, ¿sí? Entonces, así diferencio yo visualmente una redonda de una blanca, y la blanca equivale a dos tiempos. Si la blanca es la mitad de la redonda equivale a cuatro tiempos, la blanca equivale a dos. Entonces, por ejemplo, sería así, hablando de este compás, un, dos, tres, cuatro. Si, la, sí, sí, y luego canté la. Yo no soy muy bueno para cantar, disculpen ustedes, es la desafinación, pero lo que quería recalcar es que extendí mi nota por dos tiempos cada una. ¿Sí? A partir de sí, para arriba, la plica se pone hacia abajo. A partir de la para abajo, la plica va hacia arriba, ¿sí? Para tratar de equilibrar la vista. ¿Sí? Cada blanca, a su vez, más grande acá, cada blanca se puede dividir también en dos partes. Y eso da lugar a la figura que conocemos como negra. Entonces, cada blanca equivale a dos negras. Y cada redonda equivale a cuatro negras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo si, tengo do, tengo la, tengo sol. Observa la dirección de la plica, por favor, ¿sí? Y la diferencia entre la blanca y la negra es de que la negra va coloreada, la cabeza ya no va hueca, la cabeza va rellena, ¿sí? Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, si, do, la, sol, por ejemplo, ¿sí? Nuevamente estoy desafinado, disculpa, pero a lo que voy es de que cada nota dura ahora un tiempo, ¿sí? Voy acortando la duración de la nota, ¿sí? Aquí nos faltaría hablar de articulación, el fraseo, etcétera, ¿sí? Es un tema que vamos a ver más adelante. Y cada negra se puede dividir a su vez en una figura llamada corchea. Entonces, en una negra caben dos corcheas, ¿sí? En una negra. La blanca equivale a dos negras o a cuatro corcheas. La redonda equivale a dos blancas, es decir, a cuatro negras, que es igual a ocho corcheas. Lo voy a poner acá para que estoy poniendo notas al azar nada más. Aquí lo que dice sería, eh, vamos a, aquí está. Aquí lo que dice es, por ejemplo, si, si, do, la, fa, mi. Eh, la corchea equivale a meter dos notas o dos figuras en un tiempo. ¿Sí? Entonces yo vengo 1, 2, 3, 4, si, do, la, fa, mi. ¿Sí? Entonces, voy a tratar de leer todo. Perdona mi interpretación vocal. Estoy un poquito afectada la garganta, pero igual no sé cantar, así que no es excusa, pero tú con tu buena imaginación piensa que estoy cantando bien. ¿Sí? Entonces, más o menos, si yo juntara estas figuras que aparecen en la pantalla, voy desde la más grande. Hay más, por supuesto, hay más grandes que cayeron en desuso, no se usan, pero en las siguientes lecciones lo vamos a discutir. Y hay figuras mucho más pequeñas que la corchea, ¿sí? Entonces, pero ahorita quisiera enfocarme en estas. Uh, Iría algo así. Conste que mi tiempo va a permanecer constante. Lo que va cambiando es la interpretación o la duración de las notas de acuerdo a las figuras que voy leyendo. ¿Sí? Entonces sería así: 1, 2, 3, 4. Si, 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 do, la, sol, si, do, la, fa, mi, ¿sí? Etcétera. Entonces ahí, eh, en la partitura tengo especificado cuánto dura cada nota
y qué nota es. Claro, mi instrumento ya sonaría bien afinado y todo, ¿verdad? Pero igual que en el tuyo, solo ahorita mi voz no me da. Y la corchea se puede dividir también a la mitad. Pero para que, antes de que continuemos, la unidad, la figura que es la unidad de tiempo acá, y la negra, ¿sí? La negra equivale, digamos, a un quetzal, a un peso, a un dólar, según la moneda del país donde tú estás. La corchea que vendría a la mitad, o sea, 50 centavos. Y la semicorchea equivale a 25 centavos, ¿sí? Entonces, en una negra hay dos corcheas, en una corchea hay dos semicorcheas. Entonces, solamente para terminar con el ejemplo acá, todo esto yo lo voy a ordenar de una forma que tú lo tengas accesible a la mano para estudiarlo, así que no te preocupes, ¿sí? Ah, bueno, antes de continuar, esta se llama redonda, se llama blanca, esta se llama negra o negras, que se llaman corcheas. Lo que hace que una corchea sea corchea, lo que es que la corchea, bueno, ojalá aquí, vamos a borrar esa nota. Es que la corchea tiene cabeza rellena, tiene pica, pero también tiene un corchete. Este colocho que aparece acá se llama corchete. Y ese es el distintivo entre las corcheas y las negras. Cuando hay dos corcheas unidas, pues uno el corchete a través de una línea horizontal, tal como lo ves acá. Nuevamente, si está a partir del sí hacia arriba, la plica va para abajo. Y si es de la hacia abajo, la plica va para arriba. Revisemos otra vez este ejemplo, las semicorcheas. Antes de ponerlo, eh, en un compás cabe una redonda o dos blancas o cuatro negras o ocho corcheas o, vas a ver, 16 semicorcheas, ¿sí? Entonces, una negra equivale a cuatro semicorcheas. Si tú ves, en un programa lo va como agrupando a manera que sea un tiempo representado, ¿sí? Probablemente esa sea la figura más pequeña que vamos a usar en el contexto iglesia. Como te digo, después de esto están las eh, semicorcheas, fusas, semifusas, garrapateas, semigarrapateas, cuartifusas, etc. Hay así de figuras que vamos a ver más adelante, pero que no usamos en el contexto iglesia. Entonces, si te das cuenta, ya meter 16 notas en un compás de 4 cuartos que generalmente tocamos a 150 bits con muchos los cantos rápidos, pues ya se va complicando un poquito, ¿sí? Y el reto es que todos los vientos toquemos simultáneamente, coordinadamente, exactamente igual esas notas, ¿sí? A veces pasa que solo movemos los dedos y se ve un relajo, entonces eso hay que practicarlo bastante, ¿sí? Fusas, o sea, la mitad de esto solamente lo he visto una vez en lo que llevo a tocar o administrar en la iglesia y ha sido en el canto de aclamar al Señor, que está interpretado por Aline Barrios o Barros, no me acuerdo ahorita del apellido, y que lo ha tocado en fa menor. El solo de flauta se toca ahí en fusas, ¿sí? Pero bueno, te lo dejo de tarea por si lo quieres escuchar. Y para cada figura musical hay un silencio equivalente, ¿sí? El silencio y la redonda se escribe como está acá, es un cuadrito debajo de la cuarta línea, ¿sí? Eso significa un silencio, no tocamos nada, no hacemos bulla, nos quedamos callados por 4 tiempos. El silencio de blanca se escribe como um, se escribe como un cuadrito sobre la tercera línea, ¿sí? Entonces, ve la diferencia. El silencio redonda es un cuadrito debajo de la cuarta, el silencio blanca es un silencio sobre la tercera línea. Vamos a poner acá, solo para que te quede ahí la referencia. Perdón por lo que apareció arriba, ¿sí? Conforme voy escribiendo se va corriendo todo, pero ya cuando les adjunte el documento, pues ya todo va a estar ordenado. Sí, pero digamos que es un silencio de blanca. Vamos aquí, silencio blanca. ¿Sí? Perdón, gracias por la corrección ahí. Redonda, ¿sí? Y ese es un silencio de blanca. Bien, sigamos. El silencio de negra se escribe de la siguiente manera.
Es una especie como de un 3, de una E al revés, como tú quieras verlo. Eh, Aquí tenemos entonces silencio de negra, ¿sí? Cabe un silencio redondo en un compás, caben dos silencios de blanca en un compás, caben cuatro silencios de negra en un compás, ¿sí? Ese es el silencio de negra, ¿sí? Equivale a un tiempo de no hacer nada, no tocar, ¿sí? Y dicho sea de paso, hay que aprovechar a respirar cada vez que haya un silencio, porque no queremos tocar en todo y no respiramos y nunca completamos la frase como debe ser, ¿sí? Entonces hay que aprender a respirar y aprovechar los silencios para descansar, tomar fuerzas y respirar bien, ¿sí? La negra se puede dividir en corcheas y el equivalente del silencio de corchea sería esta figura que está acá, ¿sí? Es un corchete con una plica nada más sin cabeza y está al revés. Voy a ponerlo acá para que tengamos más. ¿Sí? Nuevamente, dentro de este compás caben 8 corcheas, ¿sí? 4 negras, 2 blancas y una redonda. Y el silencio sin corchea es parecido al silencio de corchea, solamente que va a tener un corchete más, al igual que la figura, ¿sí? Ahí lo puedes ver tú. Estos son silencios sin corchea, ¿sí? Este es un silencio de corchea, un silencio de negra y un silencio de blanco. Si lo quieres ver así, vamos a ver, aprovechando que quedó así la figura. El silencio semicorchea equivale a 0.25 de silencio, ¿sí? Más 0.25. Y tengo dos semicorcheas, ¿sí? La corchea que aparece acá equivale a 0.50, a 50 centavos. Hablemos en términos de monedas, ¿sí? El silencio de negra equivale a 1, ¿sí? Y el silencio de blanca equivale a 2. En total, solo para comprobar lo que dijimos hace un momento, 25 más punto 20, perdón, punto 25 más punto 25 es igual a punto 50. Más punto 50 llevo 1. Más 1 más 2. Más 2, total da 4. Entonces, lo que siempre tiene que haber en un compás es el equivalente a lo que el numerito de arriba, o sea, que aparecía al inicio de la partitura, nos indica. En este caso, es un compás de 4 cuartos. Más adelante vamos a hablar un poquito más de esto, ¿sí? Pero eso nos está indicando de que tiene que haber 4 negras o su equivalente en cada compás. La música que tocamos generalmente en alabanza, la mayoría está en 4 cuartos, ¿sí? Por eso que el baterista cuenta 1, 2, 3, 4 y todos empezamos. O a veces entramos en la cruz, por ejemplo, 1, 2, 3 y entramos en el 4, o por ejemplo el canto, que utilizamos bastante como grupo, como ensamble de vientos, ha sido los enemigos de la fe, y ese es 1, 2, para, pa, ¿sí? Pero el coro está en 4 cuartos, solamente que ahí estamos entrando en el tiempo 3. Pero bueno, no quiero aturdirte con información rítmica. La idea de esta clase es que tú aprendas a cifrar, o sea, a identificar cada nota dentro del pentagrama. Te invito a que vayas a tu casa, o ahí en tu casa, mejor dicho, tomes algunas partituras con un lápiz y empieces a identificar qué notas cada una de ellas dentro del pentagrama. Y después de unas 15, 20 partituras, ya tu ojo va a identificar qué notas hay dentro del pentagrama. Entonces, es una buena práctica. Hay mucho que hablar de esto. No quiero aturdirte con tanta información. Eh, entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Por favor, si tienes dudas, anótalas, discutámoslas. Te invito a que hagas lo siguiente. Ves primero este video. Luego, yo te voy a contar una lectura adicional. Léela, por favor, también en casa. También va a haber un vocabulario que prácticamente es las imágenes que estamos retomando con el nombre. Esto te va a ayudar a reforzar la parte visual. Hay un video también que voy a juntarte como material, como un video extra, ¿sí? que va a complementar la lectura. O sea, si tú no lees y solamente ves el video, no va a tener sentido, pero si tú lees lo que te estoy juntando más
el video va a tener mucho sentido, ¿sí? Y luego completa el examen corto, donde ya puedes tú poner a prueba tus conocimientos. Entonces, por favor, escribe las dudas que tengas, me las haces saber y estamos para servirte, ¿sí? Sin pena, tú las escribes, no hay nada que avergonzarse, todos hemos empezado aprendiendo esto en algún punto de nuestra vida y como te digo, llevo ya varios años. No soy músico profesional, de hecho soy ingeniero químico de profesión, que me he metido a estudiar esto con el deseo de servirle al Señor de una mejor manera y hice la necesidad de estudiarlo para que podamos entendernos mejor a nivel musical. Recuerda que Dios mira el corazón, por supuesto, eso es bien importante, pero que no sea una excusa para decir, ah, Dios mira el corazón, entonces no voy a estudiar de ninguna manera, porque el Salmo 33 dice que hay que alabar a Dios con cántico y hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con arte, con técnica. Hay una versión que dice, sí, háganlo con arte, dice, ¿verdad? Y cuando se habla del rey David, tal vez uno de los mayores ejemplos bíblicos que tenemos de un músico, de un adorador, de alguien que alababa a Dios, era que tenía 9 características. Cuando hablan de él ante Saúl, le dicen, es acá, es el que es hijo de Isaí, el de Belén, etcétera. Y dice una de las características, y sabe tocar. Entonces no podemos dejar de lado el saber tocar. No es lo más importante, pero es parte de nuestro oficio espiritual. Entonces, si no, no vamos a avanzar y podemos entorpecer la administración de la alabanza en su momento. Entonces, todo es parte de ir avanzando. Entonces, de parte mía, por favor, date una palmadita en la espalda, date la mano, date un fuerte abrazo. Te animo a que sigas aprendiendo, a que sigas investigando. De esto hay mucho que aprender. Entonces, si tienes dudas, que lo cual es bueno, puedes preguntármelas o también te invito a que comiences a investigar y te vas a dar cuenta que hay todo un mundo de información a este respecto. Entonces, solamente ya para finalizar, la barra que aparece aquí al final de este pentagrama que te puse aquí moradito se llama la barra final. Eso significa que aquí tiene una partitura, ¿sí? Esta es una barra simple o barra de compás. Aquí miramos que hay silencios de redondas por todas partes. Y bueno, prácticamente eso sería la clase de hoy. La invitación es a que sigas investigando, sigue leyendo y trata de descifrar tus partituras, ¿sí? Entonces, por favor, revisa todo el material. Si tienes dudas, me vas a saber. Entonces, es un privilegio haber estado contigo, haber entrado a tu casa y por este medio. Y recuerda que estamos para servirte. Que Dios te bendiga y estamos en contacto.